Se expande la alarma mundial por el COVID-19. La Organización Mundial de la Salud elevó el riesgo por el brote de coronavirus a muy alto. En México ya se confirmaron 2 casos de contagio, mientras que Francia confirmó 19 nuevos casos, con un total de 57. En el mundo ya se contabilizan más de 2.700 muertes, la mayoría en China. Y hay grandes expectativas en Guyana previo a las elecciones generales del próximo 2 de marzo. El segundo país más pobre de Sudamérica puede convertirse en una potencia petrolífera gracias a los yacimientos de 8.000 millones de barriles descubiertos en el año 2015. Mañana se espera la firma de un acuerdo entre los talibanes y Estados Unidos que llevaría a la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán, donde permanecen desde 2001. El acuerdo podría llegar al inicio de un diálogo entre los talibanes y el gobierno afgano en la búsqueda de un acuerdo de paz. Muy buena noche, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo. México es el segundo país de América Latina en confirmar la presencia del COVID-19 en su territorio. El gobierno de este país informó que ya son 2 los contagiados. A nivel global son más de 84.000 pacientes y más de 2.700 muertos. La situación sigue provocando la cancelación de eventos internacionales que concentran grandes cantidades de personas, afectando seriamente la economía. Andrés Mesa Muñoz tiene todos los detalles. El COVID-19 ahora amenaza con propagarse en América Latina. El gobierno mexicano informó que en solo un día ya hay 2 casos de contagio confirmados en su territorio. Ya estamos haciendo acciones específicas como es sanidad internacional en las salas de los aeropuertos y también de los puertos que tenemos en nuestro estado de Sinaloa. El primer contagio de coronavirus de la región se reportó en Brasil, donde aumentó a casi 200 el número de casos sospechosos en las últimas horas. Y al igual que el ciudadano mexicano, este también había viajado a Italia, el país que registra el mayor número de casos en Europa, cerca de 900 contagios y 21 muertos. Mientras tanto, el temor por la epidemia sigue causando impactos negativos en la economía de distintas partes del mundo. Wall Street cerró su peor semana desde la crisis financiera de 2008 y continúa la cancelación de grandes eventos que dominan la escena mundial. El más reciente fue la Feria Internacional de Turismo de Berlín, algo que no sucedía desde sus 54 años de fundación según sus organizadores, quienes pretendían recibir a unos 160.000 visitantes internacionales y se les exigía asegurarse de que estos no presentaran riesgos para el evento. Messe Berlín no puede cumplir con estos requisitos en general. Asumimos muy en serio nuestra responsabilidad por la salud y la seguridad de nuestros visitantes, expositores y empleados. El Salón del Automóvil de Ginebra, el Carnaval de Venecia y el Tour de Emiratos Árabes pasaron a engrosar la larga lista, a medida que los gobiernos prohíben concentraciones públicas y ordenan el cierre de escuelas. Cambiamos ahora de información. En Estados Unidos, la 9ª Corte de Apelaciones de San Francisco vetó el programa de gobierno de Donald Trump que permite enviar a los solicitantes de asilo a esperar en México la resolución de sus casos. Desde su puesta en marcha en enero de 2019, más de 60.000 migrantes se han visto afectados, según informa la agencia de noticias AP. La Corte determinó que estas prácticas no respetan las leyes de migración del país y sus obligaciones como Estado suscrito a tratados internacionales sobre solicitantes de asilo. El próximo 2 de marzo, Guyana celebra las elecciones con grandes expectativas sobre su futuro. El segundo país más pobre de Sudamérica puede convertirse en una potencia petrolífera gracias a los yacimientos de 8.000 millones de barriles descubiertos en el año 2015. En diciembre empezó la extracción como una medida de 120.000 barriles por día y una exportación de crudo a Estados Unidos. Los políticos en campaña prometen invertir los petrodólares en desarrollo y bienestar para el pueblo, pero algunos desconfían de sus líderes. Informa Valeria Sacone y Fanny Lauter. Guyana se prepara para unas elecciones que han tardado más de un año en ser convocadas tras la moción de censura contra el presidente Granger. El petróleo que brota a chorros en las aguas de Guyana es el verdadero protagonista de la campaña electoral. La gran pregunta ahora es si el nivel de vida de los guyaneses por fin va a mejorar. Antes no había suficiente dinero para desarrollar el país a la velocidad que nos gustaría. Entonces, lo que espero es que podamos desarrollarnos y que todo el mundo pueda beneficiarse.
Espero que todos en este país obtengan una pequeña parte, porque tenemos muchos otros recursos naturales que son exportados y no recibimos nada. Dicen que invirtieron en infraestructura, pero no es verdad. La producción va viento en popa. Para 2025 podría alcanzar los 750.000 barriles diarios, es decir, un barril por cada guyanés. El gobierno interino asegura que todo el dinero será invertido en infraestructuras, educación y sanidad. En cierto sentido, el petróleo es la salvación porque finalmente conseguiremos el dinero que nos falta sin tener que pedir préstamos. La idea es usarlo para reestructurar las industrias, expandir la economía, diversificarla y además agregar valor. Pero la sombra de la corrupción empaña esos sueños de grandeza. Es probable que mucho de este dinero no sea empleado para crear mejores condiciones para el pueblo. Mucho dinero se puede perder en las redes de la corrupción. Por lo pronto, el efecto benéfico del oro negro ya empieza a notarse. Esto es Guyana Shore Base. Prestamos servicios a las bases petrolíferas en alta mar. Esta empresa de logística nació hace tan solo 2 años y medio. Tenemos aquí a 300 empleados, el 94% son de Guyana. Estamos muy orgullosos porque hacemos mucha formación, tanto en prevención de riesgos laborales como en otros asuntos técnicos para todos. La previsión es que en 2 años triplique el número de empleados en la ola de un crecimiento que, según el FMI, puede superar el 86% anual. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmó que su país revisa las opciones para ayudar a Turquía después de un ataque en Siria que mató a 33 soldados turcos en el noreste del país. Turquía respondió y atacó puntos estratégicos del gobierno de Bashar al-Assad, que hoy respondió con otra ofensiva que dejó al menos otro soldado turco muerto. Ankara pidió a la comunidad internacional establecer una zona de exclusión área sobre la provincia de Idlib para proteger a los civiles. Y en la frontera entre Turquía y Grecia comenzaron a registrarse choques entre la policía y los desplazados que quieren llegar a Europa. El movimiento de los refugiados a la frontera se da luego de que un alto funcionario turco anunciara que no habrá más restricciones para cruzar hacia el viejo continente. César Rojas tiene todos los detalles. Estos migrantes sirios quieren entrar a Europa y la policía de Grecia responde con gases lacrimógenos. La presión en las fronteras de Turquía con Grecia y Bulgaria aumenta, luego de que un funcionario turco anunciara que su país dejaría de respetar el acuerdo alcanzado en 2016 con la Unión Europea para impedir la llegada a Europa de estos refugiados. Una decisión que llega luego de la muerte de 33 soldados turcos en un bombardeo en Idlib, noreste de Siria. Los representantes de la OTAN sostuvieron una reunión de emergencia para atender la crisis. Los aliados de la OTAN ofrecen apoyo a Turquía y aumentarán sus defensas aéreas. Tenemos aviones AWACS ayudando a patrullar los cielos y también tenemos visitas a los puertos para ofrecer apoyo de otras formas. En las zonas limítrofes entre Siria y Turquía, otros refugiados barajan su destino: volver a Idlib o ir hacia Europa. Ahora, con la última escalada turca, si la vida regresa a la normalidad y hay cese al fuego y una zona sin tráfico aéreo, definitivamente regresaremos, pero si los enfrentamientos en nuestras áreas continúan, entonces no tenemos opción más que ir hacia Europa. Desde diciembre, al menos 1 millón de civiles se han desplazado internamente en Siria tras el aumento de los enfrentamientos entre el gobierno respaldado por Rusia y los rebeldes respaldados por Turquía. Se acercan a la frontera turca, pero el gobierno de Ankara dice que en su país ya hay 3,7 millones de refugiados sirios y que no pueden recibir más. Representaría una victoria contundente para Donald Trump en este año electoral, ya que Estados Unidos y el grupo talibán estarían listos para firmar un pacto que podría significar el inicio del fin de la guerra en Afganistán. El pacto implicaría el retiro de las fuerzas estadounidenses y requeriría que los talibanes inicien un diálogo con el gobierno y grupos de la sociedad civil para alcanzar un cese al fuego permanente. Una significativa reducción de la violencia en días recientes allana el camino para que el documento pueda ser firmado mañana. Es la guerra más larga de Estados Unidos y podría llegar a su fin.
Tras una tregua exitosa, según el secretario de Estado Mike Pompeo, hay esperanzas en Afganistán. Hemos visto en los últimos 6 días una reducción de la violencia en Afganistán. El anuncio es largamente esperado. Estas imágenes son de octubre de 2001, días después del 9/11. Tras los primeros bombardeos de Estados Unidos en Afganistán, manifestantes queman la embajada de ese país en Kabul, un abrebocas del largo conflicto que se desataba. Días después, los manifestantes celebraban el colapso del represivo gobierno del Talibán. Así también lo celebró el entonces presidente George W. Bush. Gracias a nuestros militares y aliados y los valientes combatientes de Afganistán, el régimen de Talibán llegó a su fin. Años de violencia y muerte agudizados por la llegada del Estado Islámico fueron la escena común en el país asiático. Hoy el Talibán controla partes importantes del país, tras un proceso electoral marcado por denuncias de fraude y en el que tanto Ashraf Ghani como su opositor Abdullah Abdullah se declararon ganadores. En el vecino Pakistán, cientos de refugiados esperan que la noticia esta vez sea realidad. Estas son buenas noticias. Dios quiera traernos paz y prosperidad. Hace 2 años iba a regresar. Como mis vecinos saben, empaqué todo, pero la paz no llegó y tuve que quedarme acá. El acuerdo sería una puerta que se abre para que sean los afganos los que definan su curso y nuevos diálogos, pero esta vez sin Estados Unidos en la mesa. Y cambiamos de tema porque hay polémica en torno a los premios César 2020 en la ciudad de París, en Francia. La policía reprimió a los manifestantes, en su mayoría mujeres, que se hicieron presentes al frente del teatro, donde se realizaron una serie de estas protestas. Además, una película del director Roman Polanski está en el medio de todo esto y este director enfrenta acusaciones de violación. Estuvo nominada esta película en varias categorías. Quiero saludar a nuestra periodista en la capital francesa, Erika Olavarría. Erika, muy buena noche. Hablemos primero sobre los ganadores de esta noche de los premios César 2020. Buenas noches, Raúl. Hay que decir que la ceremonia todavía no termina. Se están en este momento entregando los premios más importantes. Esto es Mejor Actriz, Mejor Actores. Todavía no sabemos, por ejemplo, cuál es la mejor película y cuál es el mejor director, donde justamente está la polémica porque son categorías donde está nominado Roman Polanski. Hay que decir que el premio a la Mejor Actriz lo llevó Anaïs Demoustier por una película que se llama Alice y el alcalde. No era la favorita era una actriz que se llama Adèle Haenel, que ha sido un poco la voz del Me Too aquí en Francia. Ella a fines del año pasado, recordemos, denunció a un director de cine, a Christophe Rougat, por haber abusado de ella cuando era una menor, abusado sexualmente, y todo el mundo pensaba que ella se lo podía llevar, sobre todo en el contexto que estamos viviendo actualmente. Sino, para destacar, Mejor Actriz Secundaria, la conocida actriz francesa Fanny Ardant por la película Belle Époque, y Mejor Actor Secundario, Swan Arlo por la película Grâce à Dieu, Gracias a Dios, esa película que hablaba de los abusos sexuales del cura Prenat en Lyon en contra de los Scouts. Erika, hablemos ahora sobre las manifestaciones en torno a estos premios, las que estábamos hablando previamente. Bueno, habían amenazado los movimientos feministas de hacer una manifestación porque ellos consideran que la industria del cine francesa protege a Roman Polanski. Recordemos, como tú decías, prófugo de la justicia de Estados Unidos por haber violado a una menor y además acusado por varias agresiones sexuales aquí en el cine francés. Las mujeres, una centena de ellas, se reunieron en una plaza cerca de aquí, de la Sala Pleyel, donde tiene lugar esta ceremonia, y un grupito más pequeño con barbas disfrazadas como hombres se acercaron más aún a la sala. Esas revueltas no pasaron a mayor. Hay que decir que la película está nominada en 12 categorías, pero hasta ahora solamente ha obtenido 2 de los premios. Y acabamos de escuchar que Roman Polanski se lleva el premio a Mejor Director y se escuchan pifias, al menos aquí en la sala de prensa de los César. Así es, Erika. Bueno, polémica entonces en torno a estos premios César. Ganó Polanski, como lo has dicho, como mejor director. Vamos a ver entonces si estas personas vuelven a protestar. Erika, muchísimas gracias. Buenas noches. Ustedes también gracias por estar con nosotros en este informativo. Continúe porque hay mucho más para ver aquí en nuestro canal.